la orina como en la primera instancia, después aparecen una serie de complicaciones que a lo mejor, bueno, dan más manifestaciones, pero cuando las glomerulopatías son primarias, que no son consecuencia de otra enfermedad, muchas veces uno demora en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque al principio el paciente no tiene casi síntomas, salvo algunas que son terriblemente graves y entonces dan síntomas rápidos. Las glomerulopatías primarias son de base inmunológica. Siempre hay una respuesta inmune atrás y pueden ser por componentes humorales como el complemento y proteínas de fase agudas como la ferritina, que va a aumentar, por ejemplo, en estos pacientes, y también componentes celulares, va a haber leucocitos, polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, células endoteliales, mastocitos, células dendríticas inmaduras, ¿saben? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta adaptativa y que ya puede ser humoral o puede ser celular, y entonces se van a producir la formación de anticuerpos, ya sea por los linfocitos B2 o componentes celulares que también van a ir y van a atacar o que se van a depositar a nivel glomerular, y entonces van a dar si estas respuestas adaptativas no se modulan, no se controlan, entonces va a haber un descontrol y la generación de la enfermedad. Entonces, por epidemiología, la glomerulopatía más frecuente es la por inmunoglobulina A, y dentro de los síndromes más comunes es el nefrótico, que da un 31,8%, y después las otras enfermedades glomerulares. Pero la más común es la nefropatía por IgA. Entonces, para que ustedes se tengan una idea de cómo poder clasificarlo, ustedes las pueden clasificar a las glomerulopatías de acuerdo a la evolución, a la histología o cómo se presentan clínicamente. Entonces, si ustedes la clasifican de acuerdo a la evolución, hay glomerulonefritis que pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Aquellas glomerulopatías que son agudas tienen un comienzo conocido, que son esas que yo les digo que a lo mejor son glomerulonefritis muy agresivas, entonces uno puede identificar el momento del inicio de la enfermedad y pueden tener tanto proteinuria como hematuria, que es lo que más llama la atención al paciente, hipertensión arterial, y bueno, si da una insuficiencia renal aguda, por supuesto que el paciente no lo tolera, porque esos aumentos bruscos de los niveles de creatinina y de uremia, sobre todo, les habrá explicado Paulina, que cuando un paciente tiene una ira, es como que tiene muchos síntomas porque no está acostumbrado a vivir urémico, distinto que un renal crónico que se va adaptando y no se da cuenta que tiene urea en la saliva, que tiene urea en la piel, en todos lados, y que hasta su olor cambió. Entonces, en un agudo esto es explosivo. El subagudo tiene un inicio más o menos claro y después un deterioro de la función renal que no tiende a mejorar. Y el crónico no se sabe muchas veces ni cuándo comienza, cursa habitualmente con una proteinuria que, si no es masiva, el paciente pasa desapercibido, y después con el tiempo puede agregar hipertensión arterial, y que generalmente son glomerulopatías que tienen años. Por eso uno muchas veces, cuando hace una historia clínica, pone cursa una glomerulonefritis crónica, que habitualmente son aquellas que tienen más de 5 o 10 años de evolución, por supuesto. Según la histología, que esta es la que más usamos los nefrólogos, pero que por ahí a los médicos clínicos les cuesta un poco entendernos, es de acuerdo a la histología. Entonces, la histología, nosotros tenemos muy en cuenta qué nos describe el patólogo, y vamos imaginándonos
cuál es el daño que tiene a nivel glomerular. Entonces no las clasificamos en glomerulopatías no proliferativas, y ustedes acuérdense que en el glomérulo existen células y existen sustancias, que las células que tienen en el glomérulo, ¿cuáles son? Las endoteliales, las células epiteliales, que es el podocito, después tienen las epiteliales parietales, que son las de la cápsula de Bowman, y las células mesangiales. Y las sustancias son la membrana basal glomerular y la matriz mesangial, que es donde están suspendidas las células mesangiales. Entonces, cuando no son proliferativas, no existe aumento en el número de estas células que conforman un glomérulo y que generalmente están asociadas a enfermedades del podocito. Por eso ahora estas enfermedades ya directamente ustedes van a escuchar y cuando trabajen van a oír las podocitopatías. Las podocitopatías entonces son enfermedades, acuérdense, las células epiteliales parietales, después teníamos la membrana basal glomerular, el podocito, la célula endotelial, y entre los capilares vamos a encontrar matriz, y acá tiene que haber 3 células mesangiales, que entonces en estos pacientes no va a haber proliferación de ninguna de ellas, pero sí va a haber enfermedad del podocito. ¿Y cuáles son las crónicas? Habitualmente son no proliferativas, dan mucha proteinuria porque afectan el podocito y son el cambios mínimos, la focal segmentaria y la glomerulonefritis membranosa. Y por el otro lado tenemos glomerulonefritis que son proliferativas. Bueno, entonces sí va a haber proliferación de estas células, alguna célula del glomérulo, y entonces va a haber una mediación inflamatoria, acá va a haber inflamación, que en el otro caso no va a haber inflamación en las primeras, y pueden ser las mesangiales por IgA o por IgM, las membranoproliferativas, que son rarísimas, o mesangiocapilares, las postestreptocóxicas y las glomerulonefritis extracapilares. Y después las podemos clasificar por la clínica, que esta es una clasificación que es muy útil, pero que no es muy usada, como pacientes que tienen alteraciones urinarias asintomáticas, que se describen, se encuentran, se diagnostican por algún screening que se hace, por ejemplo, en un estudio preocupacional, en los que los pacientes por ahí tienen microhematurias o proteinurias de muy bajo grado, la hematuria macroscópica, que son brotes de hematuria macroscópica sin coágulos, orinas oscuras, típicas de infecciones, con infecciones, recurrentes, y que entre los brotes el paciente tiene una hematuria microscópica que no se la ve, y a lo mejor una proteinuria que puede llegar a ser muy leve o a veces un poco moderada. El nefrótico, ya saben cómo es, con más de 3.5 gramos de proteínas por día, o más que 30 miligramos por kilo por metro cuadrado en los niños, y con hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia. El nefrítico, que es un clásico cuadro clínico que se caracteriza por hematuria, oliguanuria, proteinuria y un deterioro, puede tener deterioro de la función renal e hipertensión arterial. Las rápidamente progresivas, porque se caracterizan porque tienen aparición gradual, pero que progresan en días o semanas a la falla renal, y las crónicas, que pueden formar, o sea, pueden ser las anomalías urinarias, la hematuria microscópica, el deterioro con deterioro progresivo lento de la función renal, y con el tiempo a una falla renal terminal. Entonces, esta es una clasificación que aparece en la Sociedad Española de Nefrología, en la cual ustedes pueden ver cuáles son las principales manifestaciones clínicas e histológicas de las distintas glomerulonefritis. Y fíjense, esto les puede llegar a ser muy útil a ustedes. Por ejemplo, una lesión mínima da un síndrome nefrótico, fíjense todas las cruces que tiene,
una esclerosis focal y segmentaria tiene proteinuria y generalmente, bueno, es una enfermedad por supuesto crónica y estos pacientes pueden tener hipertensión arterial, las membranosas también tienen proteinuria junto con el cambios mínimos y acuérdense que estas son las no proliferativas. Y después tenemos las proliferativas, que son todas estas que están acá, las cuales generalmente tienen más hematuria, pueden tener una proteinuria, pero generalmente es mucho más leve, y todas, tanto la extracapilar como la endocapilar y las membranoproliferativas, sí dan un síndrome nefrítico y una insuficiencia renal rápidamente evolutiva o rápidamente progresiva, quiere decir esto, y entonces uno se da cuenta, ¿por qué? Porque ellos presentan una falla renal que después no se va y persiste en el tiempo, entonces hay que sospecharlo. Bueno, esto es un dibujo de un glomérulo, esto es lo que yo les contaba de las células que tenemos a nivel de un glomérulo renal y las sustancias, y esto es lo normal, así deberían estar en esa proporción, el podocito, la célula endotelial que es celeste, la célula mesangial que está en roja, la matriz que es rosada, y bueno, y el podocito que está pintado de verde. Entonces, cuando nosotros hablamos y describimos una biopsia renal, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de un componente focal, y esto lo van a escuchar muchas veces, es focal, ¿por qué? Porque hay una afectación menor del 50% de los glomérulos. Y cuando hablamos de componente difuso, cuando tenemos un compromiso mayor al 50% de los glomérulos de la muestra que tomemos en la biopsia. Lo ideal es tomar en una biopsia 9 glomérulos. A veces nos sale y a veces no nos sale tan bien. Y cuando hablamos de componente segmentario, quiere decir que hay una parte del glomérulo que está afectado, no todo el glomérulo, sino fíjense que hay una afectación que es segmentaria, o sea, es un pedazo, que después va a terminar siendo difuso, sí, con el tiempo, perdón, global, sí, con el tiempo lo va a ser. ¿Y cuándo es global? Cuando está afectado todos los glomérulos. Por eso a veces ustedes escucharon esclerosis focal y segmentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos glomérulos y una parte del glomérulo afectado y no todo el glomérulo. Y acá, esto es como para que uno tenga una idea de cómo se correlaciona la expresión en la orina y en la hipertensión arterial y lo que está afectado a nivel renal. Entonces, cuando nosotros tenemos afectaciones mesangiales, generalmente hablamos de estos pacientes tienen una hematuria que es microscópica, tienen proteinuria leve y no tienen hipertensión arterial. Habitual estas glomerulopatías no son tan agresivas. Cuando está afectado el endotelio, que son las que son proliferativas, la hematuria es microscópica, puede haber una proteinuria, pero no tan severa, y sí tienen habitualmente hipertensión arterial. Y cuando están afectados los podocitos, la hematuria es chiquita, pero el paciente tiene mucha proteinuria y habitualmente al principio de las glomerulopatías no tiene hipertensión arterial. Entonces esto a nosotros nos ayuda como para imaginarnos cuál es el grado de compromiso, qué es lo que está enfermo a nivel glomerular cuando tenemos el paciente sin la biopsia renal y tenemos proteinuria y un examen clínico que lo podemos hacer tranquilamente. Entonces, cuando hablamos de glomerulopatías no proliferativas, hablamos de las 3 glomerulonefritis crónicas que habitualmente vienen acompañadas de un síndrome nefrótico. Entonces, la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad que es muy frecuente en los chicos y que se da en las edades preescolares. Ahora acuérdense que los chicos van al jardín o a la guardería desde que nacen más o menos, pero el preescolar era antes de los 6 años. Entonces es esa la edad en la que esta glomerulonefritis se presenta.
y habitualmente el cambios mínimos uno mira en la microscopía óptica, que cuando uno tiene un glomérulo normal es este que vemos acá en el lado izquierdo de la pantalla, y cuando hay una glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿qué pasa? Estos pies de los podocitos, estos dibujitos tan lindos, se pierden, se fusionan, entonces eso permite que la membrana basal glomerular pierda su electronegatividad, los poros se hagan gruesos y entonces los pacientes tengan esa proteinuria que al principio va a ser selectiva para la albúmina y después se va a hacer masiva. La etiología habitualmente no se conoce, se lo asociaba a la disfunción de los linfocitos T, también se lo asocia a expresiones de algunas enfermedades que pueden ser infecciosas, alérgicas, y sobre todo cuando se asocia a algunos, se expresa como un paraneoplásico, sobre todo en los linfomas, los timomas y los tumores sólidos, o también en los AINES. La microscopía es normal, salvo que le hagamos microscopía electrónica, y que entonces vamos a ver la fusión de los pies de los podocitos, y el tratamiento de esta enfermedad, está acá, el tratamiento de esta enfermedad es en un inicio, prednisona 1 miligramo kilo durante 4, 8, hasta 16 semanas de duración. Y entonces, ¿qué nos puede pasar? Es esto que está acá. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar esto que está acá. Que el paciente tenga una remisión completa, o sea, que el paciente tenga una disminución de la proteinuria a menos de 300 miligramos por día, que la remisión sea parcial, o sea, que el paciente reduzca su proteinuria al menos a un 50% de la inicial, un 50% o menos, y que recupere la normoalbuminuria, o que el paciente recidive, entonces que aparezca una proteinuria nuevamente nefrótica más la hipoalbuminemia. O también se los puede clasificar en cuanto a la respuesta al tratamiento como córtico-sensible, es con una respuesta primaria inmediata y el paciente no tiene recidivas; córtico-sensible con una respuesta inmediata, pero que después, en los 6 primeros meses, el paciente pueda tener alguna recidiva; recidivas frecuentes, cuando tiene una respuesta primaria y 2 o más recidivas en los primeros meses; córtico dependiente, remite inicialmente y cuando yo intento bajarle la dosis no puedo porque inmediatamente tiene una recaída de la enfermedad; y el córtico resistente, que es aquel paciente que no responde nunca, sigue nefrótico, sigue por la proteinuria y además hipoalbuminémico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, frente a esta situación de que el paciente tenga o una recidiva frecuente o una córticodependencia, entonces se pueden agregar otros inmunomoduladores como la ciclofosfamida, ¿no es cierto?, que se puede dar 2 miligramos kilo por día durante 8 semanas, en el caso de que existiera vía oral, pero en la Argentina no la venden más vía oral, o de lo contrario podemos hacer infusiones de ciclofosfamida en forma quincenal o mensual en base a esta dosis, porque habitualmente son niños. También se puede usar ciclosporina. La ciclosporina es una buena droga, pero que muchas veces da recidiva al suspenderla, o también se puede usar tacrolimus, asociado siempre a esteroides a bajas dosis. Y por último, micofenolato mofetil, que no hay muy buena experiencia, o sea, no dio muy buena experiencia, pero en algunos pacientes anduvo bien. Perfecto. Si el paciente no remite a las 16 semanas, y como estamos hablando de un niño preescolar al cual no lo biopsiamos, entonces podemos o indicar una biopsia o considerar una rebiopsia. ¿Por qué? ¿Qué nos puede haber pasado? Que tenga una focal segmentaria y caímos en un tejido sano. Entonces podemos pasar directamente o pasar a ciclofosfamida, ciclosporina o tacrolimus también. Pero generalmente en estas circunstancias uno ya se plantea rehacer una biopsia y ver si realmente es una enfermedad de cambios mínimos. La esclerosis focal segmentaria es... ¿Qué?
Yo tengo una Sí, duda. Cuando sí. hablaste de remisión dijiste que sea menor, perdón, que sea menor a 300, o sea, en una microproteinuria, ¿que hablaríamos de revisión? ¿O tendría que ser? Cuando es menos de 300 miligramos es microalbuminuria, sí. Sí, Tendría que ser, o sea, es albuminuria positiva. Se hace selectiva, es albuminuria entre 30 y 300 miligramos por día. ok, ahí lo dejás tipo, como que Y bueno, ahí lo dejas en paz, lo dejas, porque la proteinuria es lentita, es lo último que se va. ok, gracias. Y otra Tenemos, cosa es profe, que esto tenemos, acá, ¿quién se biopsia? Se biopsia el paciente que tiene más de 6 años, debería biopsiarse, aunque se lo trata como un cambios mínimos habitualmente, y el pediatra lo sigue tratando hasta que se hace adolescente y recién ahí lo biopsia, o sea, a los 13, 14 años, o el adulto siempre se biopsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un nefrótico y el adulto puede tener cambios mínimos, ¿eh? No hay problema, sí, aparecen cambios mínimos en el adulto, pero claro, la enfermedad más común del adulto es la membranosa, no el cambios mínimos. Entonces, o la focal alimentaria. Entonces, habitualmente el adulto sí se biopsia, salvo que vos estés muy seguro que el tipo, por ejemplo, tiene un cáncer del colon, uno de pulmón, un linfoma, algo así. Entonces uno dice, bueno, no lo voy a biopsiar porque ¿para qué si esto puede ser un paraneo? Le tengo que tratar el tumor, la infección, el HIV, qué sé yo qué, y ver si esto desaparece. ¿Se dan cuenta? Y entonces, recién después, si yo tengo dudas, lo biopsio. De todas maneras, el HIV ahora se está punzando mucho más que antes, pero bueno, no está mal esperar y tratar la enfermedad que uno sospecha, supónganse, y si no, biopsiar. Si no, hay que biopsiarlo. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, y con respecto a la focal y segmentaria, bueno, esta es una enfermedad que la esclerosis focal y segmentaria afecta una parte del glomérulo glomérulo que impresiona normal y una parte del glomérulo que está completamente afectada, y lo mismo pasa acá, una parte afectada y otras partes del glomérulo que impresionan ser normales. O sea, ahí están enfermos algunos y algunas partes. La focal segmentaria es una enfermedad que es mucho más frecuente en adolescentes y adultos que en los niños, y puede haber primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que no hay una causa aparente, y las secundarias generalmente son pacientes que tienen hiperfiltración, ya sea por obesidad, también pueden ser por tóxicos o por cicatrizaciones de procesos glomerulares previos. O sea, ¿qué implica? O que tenga una hiperfiltración, que por ejemplo el diabético lo hace, o también lo hace el obeso, o algunos procesos glomerulares previos, como que haya tenido necrosis de glomérulos por alguna razón, o que tenga menos glomérulos que lo normal, ¿no es cierto? Entonces, la focal segmentaria es una enfermedad que puede ser, ya les dije, primaria o idiopática, genética, que es extremadamente rara, o también secundaria. Y la secundaria, por ejemplo, puede ser secundaria a infecciones virales, que la más común es el HIV, a drogas, a enfermedades malignas, a la heroína, o a la hiperfiltración, asociada a hiperfiltración, que en este caso, generalmente uno piensa en que el paciente tiene un número reducido de nefronas, o sea, tiene menos glomérulos que no normal, como por ejemplo un paciente que le falte un riñón, que sea un monorreno, o que tenga una nefropatía por reflujo, o que le hayan extraído una parte de alguno de sus dos riñones, o que tenga un número normal de riñones, y acá tienen el obeso y el diabético. Entonces, el paciente que hiperfiltra es un paciente que
puede terminar en una esclerosis focal y segmentaria. Y bueno, por supuesto que por hiperfiltración, ¿qué es lo que pasa? Hay una vasodilatación glomerular, un aumento del filtrado y un aumento de la fracción de filtración. Y cuando las glomerulonefritis focales y segmentarias son por hiperfiltración, generalmente tienen un desarrollo lento de la proteinuria, es de menor cuantía, la progresión es más lenta y hay algo que es importante, no siempre tienen hipoalbuminemia, no siempre tienen edemas y tampoco no siempre tienen el nefrótico entonces completo, ¿se dan cuenta? Pero sí tienen hiperfiltración y tienen la proteinuria que se va a ir manifestando más lentamente que una primaria, en que va a ser rápido, proteinuria masiva, evolución rápida y que va a tener un nefrótico completo. ¿Entienden? Entonces, esa es la diferencia entre la primaria y la secundaria. ¿Por qué yo le hago todo este diagnóstico diferencial? Bueno, esto prácticamente no se usa más. Lo que se usa es la clasificación que yo les di recién entre primaria, secundaria, por agenesia renal, o sea, por disminución en el número de nefronas o por hiperfiltración. ¿Y cuál es la clínica de estos pacientes? Tienen el síndrome nefrótico, que algunos son completos y otros solamente es la proteinuria, pueden tener microhematuria, hipertensión arterial y una insuficiencia renal que va a ser lentamente progresiva, va a ir en 10 o 15 años y por fin, de acuerdo a la velocidad de evolución, van a terminar dializándose estos pacientes. ¿Y por qué yo le hago el diagnóstico diferencial entre si es primaria y secundaria? Por el tratamiento, porque si estos pacientes, si vos hablas de esclerosis, a eso no lo recuperás nunca más con nada. Y entonces, encima, si es secundaria a una obesidad o a una diabetes o demás, estos pacientes no van a responder, por supuesto, a nada. Por eso, estos se tratan solamente, y ahora viene esta escuela de tratarlos, en los cuales, ¿quiénes son los que habitualmente se tratan? Aquellos pacientes que tienen una creatinina menor que 1.5, entonces se les da prednisona, IECA o ARA2, ¿no es cierto?, para tratar de bajar la proteinuria a la menor expresión posible. Si estos pacientes no remiten en más o menos 4 meses, entonces, se los puede considerar córtico resistente o córtico dependientes y se les puede dar ciclosporina. Y si el paciente remite completamente, bueno, se empieza a disminuir la prednisona en un término de 8 meses. Siempre la disminución de esto tiene que ser muy lenta y este es el secreto de que el paciente no tenga tantas recidivas. Fíjense que es en 8 meses la reducción, o sea que te tenés que tomar el tiempo y la paciencia. Si vuelve a presentar otra recaída, se puede dar prednisona y si tiene recaídas muy frecuentes, se puede dar ciclosporina. La respuesta a los tratamientos siempre es incierta. ¿Por qué? Porque acá hay esclerosis y mucho depende de la muestra que vos puedas tomar, de la cantidad de glomérulos que puedas tomar. Y si el paciente tiene una creatinina de entrada alta, por más que le des corticoides, ¿qué implica? Que ya hay un montón de glomérulos que están esclerosados y entonces este paciente no va a responder. Desgraciadamente es una enfermedad que progresa a la insuficiencia renal y que cuando ya lo enganchás con una creatinina elevada, te conviene, por supuesto, educarlo, darle IECA, ARA2, todo lo que vos quieras y tratar de que el paciente no aumente de peso y no agregue otros factores más que hagan que progrese la enfermedad. Bueno, y la última glomerulopatía que es no proliferativa es la glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis membranosa es la más frecuente dentro de los adultos y acuérdense, entre un 25 y un 30%, por eso es que uno a los síndromes nefróticos los biopsiaba en los adultos a todos, salvo que vos, ya les dije, tengas una alta sospecha de que esto sea secundario a otra entidad. Entonces, cuando la glomerulopatía
membranosa es primaria, ¿qué pasa? Es una enfermedad del podocito, y entonces los podocitos van a fabricar unos antígenos, y a estos antígenos aparece se fabrica el anticuerpo anti-PLA2R, ¿sí? A ver acá, ahí está. Entonces, el anti-PLA2R. Esto es típico de la glomerulopatía membranosa primaria. Si a vos el anti-PLA2R te da positivo, implica que es primaria. ¿Por qué? Porque el que está enfermo ahí es el podocito. Él es el que está fabricando los antígenos y se fabrican a su vez los anticuerpos, y entonces esta es una glomerulopatía que se merece un tratamiento. ¿Estamos? En cambio, si vos podés pensar, esta es una enfermedad autolimitada al riñón, y es autoinmune, por supuesto. En cambio, puede ser secundaria a lupus, a una hepatitis B y C, o a sífilis, a neoplasias sólidas, tumores como los mismos que generan el cambio mínimo, y a drogas también. Entonces, en este momento, por eso yo les decía antes, cuando uno sospecha, cuando uno tenía un nefrótico en un adulto, entonces uno generalmente los biopsiaba. Ahora, con la aparición y el descubrimiento de este anticuerpo, que lo podemos medir en el suero, entonces nosotros podemos tomarnos un compasito de espera, hacerle el anticuerpo. Si el anticuerpo nos da positivo, este paciente actualmente no se biopsia más. Antes se biopsiaban todos los síndromes nefróticos, y ahora lo podemos evitar. Si tenemos duda, por supuesto, siempre vamos a caer en la biopsia renal. Profe, ¿la medición de ese anticuerpo está disponible, digamos? Sí, ya se mide hasta en el CEMAFE. O sea, lo derivan, pero ya se está haciendo. Sí, ya lo están haciendo en todos lados. Y generalmente estos pacientes tienen un síndrome nefrótico, pueden tener hipertensión arterial, puede haber algo de microhematuria, y hay un 35% de estos pacientes que van a evolucionar a una falla renal crónica. Son de mal pronóstico, sobre todo los pacientes más viejos, a varones, hipertensos, y que tienen mucha fibrosis tubular. Y este es el dibujo típico de la membranosa. La membranosa empieza con depósitos. Los depósitos son subendoteliales, epiteliales, porque el epitelio, la célula es el podocito, ahí están, y después la membrana empieza a emitir una serie de espículas entre estos depósitos, por fin los engloba a los depósitos. Entonces nosotros podemos hablar de estadio 1, de estadio 2, de estadio 3, y cuando ya son intramembranosos, que ya es la evolución de una enfermedad avanzada, ¿no es cierto? Esa es la histología de la enfermedad membranosa. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Primero y principal, siempre descartemos causas secundarias y las complicaciones secundarias graves. Por ejemplo, las trombosis venosas, porque estos pacientes cuando tienen nefrótico, ustedes ya saben que el nefrótico, ya lo habrán visto, está coagulopático, o sea, está procoagulado. ¿Por qué? Porque le falta la antitrombina 3. Entonces, eso hace que estos pacientes tengan esa tendencia a la trombosis venosa, ya sea renal o de miembros inferiores, o al tromboembolismo de pulmón, de acuerdo a las características de nuestros pacientes. Una cosa importante es bloquear el sistema renina-angiotensina para tratar de bajar la proteinuria, de bajar la presión intraglomerular, que esa es la forma en que baja, esa es la función o el rol que tiene ¿cómo se llama? El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que si este es un glomérulo y nosotros tenemos la arteriola eferente, la angiotensina actúa en la arteriola eferente produciendo una vasoconstricción y aumentando la presión intraglomerular.
Entonces, si yo le libero de esa obstrucción a la salida, esa vasoconstricción de la salida, vasodilato esta arteria, cae la presión intraglomerular y por supuesto esta es la causa por la cual cae la proteinuria. Y además, ustedes saben que la angiotensina es proliferativa, entonces siempre que uno pueda bloquear este sistema, le va a hacer un gran favor al paciente. Entonces nos va a servir para dos cosas, nos va a servir como antiproteinúrico y también para tratar de bajar la presión arterial. La restricción del sodio sí o sí, la restricción de las proteínas en aquellos pacientes que estén con alguna falla renal y después hay opciones de la inmunosupresión. Pero como esta es una enfermedad que tiene un 40 o un 45% de remisión espontánea, entonces esta es la primera opción, sí o sí. La primera opción del tratamiento es más o menos IECA o ARA2, tratar de bajar la presión arterial y la proteinuria a menos de 1 gramo en 24 horas. Este es un paciente de bajo riesgo, entonces yo lo monitoreo, lo tengo así y habitualmente lo tengo durante 6 meses. Ahora, si tiene riesgo medio porque tiene mucha proteinuria, entonces o sea, lo puedo monitorear, como les dije, 6 meses, perdón, cuando lo tengo ahí con una proteinuria no tan grave. Ahora, si el paciente tiene una proteinuria muy alta, entonces yo voy a tener que empezar a medicarlo. Si se inicia un deterioro de la función renal, entonces generalmente uno hace un esquema que se llama prednisona y ciclofosfamida, que es un esquema que se llama de Ponticelli, y ahora habitualmente cuando uno tiene disponibilidad de otro inmunomodulador que no sea ciclofosfamida, se está usando directamente rituximab con estos pacientes. Se puede usar antes que el micofenolato, usar rituximab. Son 4 dosis distribuidas en 1 o 2 meses, se puede dar 1 por semana o una dosis cada 15 días de rituximab y la mayoría de los nefrólogos ahora están obviando ciclofosfamida. El rituximab es caro, entonces como nosotros a nivel hospitalario no tenemos disponibilidad del mismo, tenemos que seguir usando ciclofosfamida. Pero bueno, cuando uno por ahí tiene alguna obra social que le puede brindar esta cobertura, puede usar esta droga. También se puede usar ciclosporina o tacrolimus, pero esto tienen recaídas frecuentes y el tacrolimus a veces les da diabetes. Entonces, y la última opción es el micofenolato mofetil, que tampoco tiene una acción extremadamente demostrada, muy buena demostrada. Entonces, las principales opciones son la ciclofosfamida o el clorambucilo, que lo usan mucho en Europa, y nosotros usamos ciclofosfamida más prednisona. Bueno, esas son las cosas básicas, ¿no es cierto?, de las glomerulopatías no proliferativas. Yo le estoy haciendo un súper resumen, pero bueno, para que tengan una idea. Y después tenemos las proliferativas, dentro de las cuales de lo que siempre más hablan es de la postestreptocócica y cada vez la vemos menos. ¿Por qué? Porque la postestreptocócica es una enfermedad que, como se trata mucho con antibióticos, todas las infecciones, esta no es una enfermedad que se esté viendo con mucha frecuencia. La mesangial por IgA, que es la glomerulopatía más frecuente, sobre todo en el oriente, las membranoproliferativas o mesangiocapilares, que son rarísimas, y las rápidamente evolutivas, que son enfermedades que se ven en personas adultas y no son tan raras. La postestreptocócica es típico el ejemplo del síndrome nefrítico, todos hablan de postestreptocócica, no sé si ya la hablaron cuando hablaron de síndrome nefrítico. ¿Ya la dieron? La salteamos si ya la dieron. No, profe, hablamos muy poco de nefrítico. No. Bueno, esta es una enfermedad que se da generalmente entre los 2 y los 6 años, más frecuente en los chiquitos.
Y bueno, era endémica o era epidémica, se ve en países subdesarrollados, sobre todo. En nosotros generalmente la infección que más la genera es la amigdalitis, y en el norte son las infecciones de la piel. Hay un efecto tóxico directo de una de las proteínas del estreptococo que va a estar mediada por inmunocomplejos, y entonces estos pacientes van a necesitar tener un contacto con el estreptococo para que este antígeno de la cápsula genere la formación de anticuerpos, y esto va a generar una serie de complejos inmunes circulantes que se van a ir a depositar a nivel glomerular. Entonces, como ahora hay tantos agentes antiinfecciosos, esto no se ve tanto. Y otra de las cosas que pasa también es que como hay otros espectros de agentes infecciosos, se amplía a otras bacterias, y por eso muchas veces nosotros vemos postinfecciosas, pero no postestreptocóxicas, en pacientes con muchos días de hospitalización o muy invadidos en las terapias intensivas o demás. Estos pacientes que tienen una hipercelularidad en todo el glomérulo, hay células mesangiales, hay endoteliales, hay neutrófilos, y tienen depósitos granulares de C3. Clínicamente son pacientes que tienen un nefrítico agudo, y acuérdense que esta es una glomerulonefritis que consume mucho C3, por eso nosotros cuando hacemos el diagnóstico o sospechamos que este paciente tiene una postestreptocóxica por su contacto con una posible bacteria, y después de haber pasado entre 7 y 21 días para que se pueda dar la reacción inmune y se formen los complejos inmunes circulantes y se vayan a depositar, va a consumir un montón de complemento. Por eso a nosotros nos sirve hacerle un dosaje de complemento. Y este tiene que volver a ser normal entre 4 a 8 semanas. Tiene que volver a la normalidad. Si este complemento no vuelve en 4 a 8 semanas a valores normales, entonces yo tengo que sospechar que tiene otra glomerulopatía y lo tengo que biopsiar. Porque yo no lo biopsio porque la sospecho altamente, ¿no? Bueno, tienen un nefrítico agudo, habitualmente la gravedad de la aparición de la enfermedad es variable, generalmente no tienen tanta falla renal, pero sí pueden tener edemas, que estos edemas por supuesto no son por hipoalbuminemia, sino que son sobrecarga hidrosalina, porque habitualmente están oligoanúricos o tienen una disminución de la diuresis y tienen un mal manejo del sodio, suelen estar hipertensos, y por supuesto tienen microhematuria, y esta microhematuria se caracteriza por ser crenada. Entonces, si yo tengo el antecedente infeccioso, la microhematuria, la falla renal aguda y en un joven, entonces yo me puedo quedar tranquilo, medirle el C3, hacerle medicación de sostén, como el tratamiento de la hipertensión arterial, que se lo puede hacer con bloqueantes de los canales del calcio para evitar usar enalapril o inhibidores de los receptores y bajar mucho más la presión intraglomerular y generarle más ira, ¿no es cierto? Yo también le puedo dar algún diurético de ASA para tratar de liberar esa sobrecarga hidrosalina que el paciente tiene, mejorar la presión arterial y mejorar la función renal. Entonces, acá está, ¿ves? El periodo de latencia tiene que ser entre 7 y 21 días para la faringitis y 14 a 21 para las cutáneas. Acuérdense de la hipocomplementemia porque les va a servir para el seguimiento, ya que la microhematuria en nuestros pacientes puede persistir durante un año. Dieta, tratamiento de la hipertensión arterial, diuréticos y los controles de cómo evoluciona su función renal y su hipertensión arterial y qué pasa. Bueno, acá está, estos son los depósitos, son depósitos subepiteliales, también va a haber depósitos en el mesangio, va a haber proliferación de células endoteliales, puede haber polimorfonucleares que se metan intracapilares, y también se va va a ver en el mesangio, también se van a ver.
Bueno, las membranoproliferativas son enfermedades raras, son enfermedades muy raras que antes se clasificaban en 1, 2 y 3, son más que nada nefróticas y ahora la clasificación de la membranoproliferativa más moderna es esta, entonces se clasifican en si estos pacientes tienen, por supuesto que tienen cualquier cantidad de C3 en todos los depósitos y también pueden o no tener inmunoglobulinas. Entonces puede ser C3 pura o también pueden tener inmunoglobulinas y se caracterizan porque tienen alterada la vía clásica o la vía alternativa del complemento. Son rarísimas, pero bueno, por ahí aparece alguna, en el Iturraspe hay una chica con una C3, se dan 1 en 1.000.000 y ahí hay una. Son generalmente de muy mala evolución, y bueno, y estos pueden ser ya sea primarias o pueden ser secundarias a infecciones, a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, o a gammapatías monoclonales. Hay depósitos de C3 e inmunoglobulinas en los capilares y en el mesangio, y están mediadas, por supuesto, por inmunocomplejos circulantes. Y en otras, el depósito de C3 es negativo y hay solamente inmunoglobulinas que en este no hay. Entonces, se necesita hacer el diagnóstico en microscopía electrónica para darnos cuenta si tiene solo C3, perdón, si no hay inmunoglobulinas o si hay solamente depósitos densos. Estos son los pacientes que tienen una disfunción de la vía alternativa del complemento y a veces son por mutaciones o a veces son familiares. Son muy raras, son de muy difícil tratamiento, habitualmente uno tiene que estudiar la vía alternativa y clásica del complemento, detectar a dónde está la falla en la vía, como para darles el tratamiento que corresponde. Pero sí o sí se necesita microscopía electrónica para darnos cuenta si tienen o no los depósitos de C3, de inmunoglobulinas o de depósitos densos. Se tratan con eculizumab cuando uno detecta a dónde está la alteración de la vía. Y si son alteraciones genéticas, no tienen tratamiento. La sobrevida es corta, generalmente se dan jóvenes, y la evolución nunca es muy buena. A veces hacen también amiloidosis secundarias, entonces tienen muchas complicaciones por esta enfermedad. La enfermedad de Berger es la enfermedad más común, más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida, es la glomerulopatía más frecuente, generalmente es más alta la incidencia en los varones. Ahí también es el resultado de la activación del complemento por depósitos de inmunocomplejos circulantes, sobre todo de inmunoglobulina A. Aparentemente hay un defecto inmunitario de las mucosas que se produce a causa de exposición a antígenos ambientales. Por eso ahora se está intentando hacer tratamientos con budesonide para tratar de inhibir estas alteraciones del inmunitario en las mucosas. Esta glomerulopatía tiene una nueva clasificación, que es la clasificación de Oxford, en la cual lo que se hace cuando se mira la biopsia es se busca y tiene un puntaje de acuerdo a la hipercelularidad mesangial, a la endocapilar, a la esclerosis segmentaria, a la fibrosis y a la atrofia tubular. Eso da el puntaje que es la puntuación de MEST, y por supuesto en base a eso uno clasifica en qué estadio está esta enfermedad y cuál es la gravedad.
El diagnóstico, por supuesto, se hace con la histología, con la microscopía óptica y sobre todo la inmunofluorescencia, porque en la inmunofluorescencia es a donde se van a detectar todos los depósitos de inmunoglobulina A que se van a ver en cualquier lugar del glomérulo. Generalmente hay en algunos pacientes, en un 50% solamente, hay un aumento de la inmunoglobulina A plasmática, por eso si no está aumentada y nosotros tenemos sospecha, lo vamos a tener que biopsiar, y clínicamente tienen la hematuria, que la hematuria habitualmente es recurrente y se da después de episodios infecciosos como una faringitis. El 30 o 40% tiene hipertensión arterial, a veces tienen proteinuria y generalmente son los que tienen peor pronóstico, y hay un 20 a un 30% de estos pacientes que evoluciona en 20 años y algunos antes, porque a veces agregan fenómenos proliferativos como la formación de semilunas y entonces evolucionan más rápido a la enfermedad renal terminal. Las características, entonces, me parece que acá hay una foto de las características. Porque esta es una enfermedad que, como yo les contaba, muchas veces es extremadamente variable la microscopía, y a veces la enfermedad solamente tiene depósitos, y otras veces, como si ustedes a lo mejor alguna vez vieron, tienen semilunas acá, como en este caso. Acá hay una esclerosis, entonces a veces son muy leves los daños y otras veces son muy severos. Por eso se dio esa puntuación de MEST como para tener una idea de la gravedad. Fíjense que a veces se transforman en proliferativas, como en este caso que está acá, y entonces la evolución de este paciente, por supuesto, no va a ser a 20 años, sino que va a ser mucho más rápida. Y esto es una foto ustedes ven acá los depósitos de IgA en 3 glomérulos que se ven a microscopía a menor aumento. Acá se ven depósitos en todos los sitios del glomérulo. Fíjense que en estos de mayor aumento ustedes ven un depósito masivo de IgA, por eso es que los pueden ver tanto en la membrana basal, subepiteliales, subendoteliales, en el mesangio, incluso en los túbulos. Los tratamientos de esta enfermedad son inciertos. Ahora se da mucho corticoides, se da budesonide, ciclofosfamida, se trató con micofenolato mofetil sin evidencia, y bueno, y lo que uno trata de hacer es de bajar la proteinuria lo máximo posible, porque yo les explicaba que la proteinuria nunca es benigna, la proteinuria al contrario, siempre es un factor de inflamación grave y una expresión de enfermedad endotelial grave. Por eso siempre uno tiene que tratar de bajarla con IECA-GUARA2. También se usó omega 3 en un determinado momento, le dábamos cualquier cantidad de aceite de pescado a estos pacientes hasta que tenían olor a pescado en el sudor, en la piel, y tampoco dio muy buenos resultados. Bueno, ahora están haciendo nuevas pruebas con unos inhibidores de IECA y ARA2 y también con budesonide, y se está tratando de ver qué es lo que pasa. Y por último, las extracapilares o rápidamente progresivas son enfermedades que se ven en los niños y en los adultos. En los chicos, habitualmente las más comunes son mediadas por inmunocomplejos, y en los viejos son por causa inmune, Y ustedes van a ver que tenemos 3 tipos de glomerulonefritis extracapilares. Unas que son mediadas por anticuerpos antimembrana basal glomerular, son anticuerpos que van dirigidos directamente contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, van y se depositan así masivamente. Generalmente se da en personas más jóvenes y en varones, y lo más frecuente es el Guttmacher, que va asociado a la hemorragia pulmonar, porque no solamente tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular, sino también antialveolar. ¿Estamos? Entonces se asocia a
hemorragia pulmonar. El tipo 2, que está mediado por inmunocomplejos, que tiene manifestaciones clínicas o de una glomerulopatía primaria, que puede tener hematuria, hipertensión arterial, deterioro funcional, pero que habitualmente estos pacientes se asocian con enfermedades sistémicas, sobre todo con lupus eritematoso sistémico, con púrpuras, con endocarditis, o también con derivaciones ventrículo-atriales infectadas, que son los que tienen las válvulas que antes iban al corazón y bueno, ahora van al peritoneo, o la crioglobulinemia. Y el tipo 3, que es una enfermedad pausainmune, o sea que nosotros no vamos a ver nada, no vamos a ver depósitos de inmunocomplejos o de anticuerpos en los glomérulos, pero sí, por supuesto, vamos a ver las semilunas. Todos se caracterizan por la presencia de semilunas a nivel glomerular, ¿no es cierto? Tiene que haber semilunas, y entonces en estos pacientes tipo 3 son generalmente, estas semilunas están, pero no hay depósitos de inmunocomplejos. ¿Estamos? Uno puede encontrar en distintos estadios evolutivos, sobre todo, en la tipo 2 y en la tipo 3, pero en la tipo 1 generalmente son todos iguales, el estadio está todo igual, y bueno, nada más. Y por fin, una foto de esto, y esto es lo que yo les estaba contando recién. Cuando vos tenés anticuerpos antimembrana basal glomerular, te afecta masivamente, miren, toda una línea es. En cambio, cuando hay inmunocomplejos circulantes, como por ejemplo en el lupus o en las glomerulopatías por C3, fíjense que se ven todos gránulos, depósitos de granulares de los inmunocomplejos, y estas son las pausainmunes, o sea que vos acá no ves nada en la microscopía por inmunofluorescencia, no ves nada, no hay depósitos de inmunocomplejos, ni de C3, ni de nada, pero sí, por supuesto, la formación de las semilunas. Por eso se llaman crescénticas a estas enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen crecientes que son las semilunas. Esta es típica de anticuerpos antimembrana basal glomerular, fíjense que los depósitos son lineales, y esto es cuando el paciente tiene hemorragia pulmonar, que se llama síndrome de Wood-Pascher, y sin hemorragia se llama glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, ¿sí? Y aquí está la clasificación, que esto ustedes no la tienen que saber, pero sí sáquenle una fotocopia y tenganla siempre en el bolsillo, como para tener una alta sospecha de estas enfermedades, porque si uno no las sospecha, no las encuentra. Entonces, cuando hablamos de lineal o anticuerpo antimembrana basal, tenemos que ver si tiene o no tiene hemorragia pulmonar. Si la tiene es un Pasteur, y si no la tiene es una antimembrana basal glomerular. Cuando los depósitos son granulares, fíjense todo lo que puede haber: porigia con vasculitis, sin vasculitis, por lupus eritematoso, por infecciones, las las mesangioproliferativas, las por depósitos densos, depósitos subendoteliales y otras como las fibrilares. Y cuando tenemos inmunofluorescencia débil o no tenemos inmunofluorescencia, son los pacientes que tienen anticuerpos antinucleolos. Entonces tenemos que sospechar que pueden tener ANCA-P o ANCA-C, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sospechamos esto, lo tenemos que pedir, sobre todo si son pacientes adultos, y bueno, si no es sistémica, pueden ser glomerulopatías ANCA, si no hay asma, una poliangitis, si tienen granulomas en un Wegener, y si no, si tienen asma, granulomas, podemos pensar en que el paciente tiene una enfermedad de Sjögren-Strauss. Generalmente son distintos los momentos de la evolución y los pacientes tienen otros antecedentes. Las más frecuentes son las glomerulopatías por granulomatosas, que son las por Wegener, o las microangiopatías trombóticas,
que son sin asma y sin granulomas, y son la poliangitis microscópica, que estos son ANCA-P positivos y estos son los ANCA-C positivos. Si no, si tienen eosinofilia, asma, granulomas, entonces podemos pensar en el Shure-Strauss, y si solamente está limitada a la enfermedad renal, puede ser una crescéntica pausa inmune, que no es tan frecuente, pero a veces se suelen ver. Las que más se ven son las asociadas a ANCA. Y en los pacientes grandes. Son enfermedades de rápida instalación, dan insuficiencia renal aguda en el 90% de los casos. La tipo 1 se caracteriza porque es fulminante, funde al riñón y hay que tratarla muy rápidamente, si no lo destruye, y cuando uno sospecha que este paciente tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular, lo primero que hay que hacer es plasmaféresis para barrer esos anticuerpos antimembrana basal glomerular, y este es el secreto de la buena evolución. Ahora, si uno sospecha que estos pacientes tienen otras enfermedades, el deterioro es progresivo de la función renal, pueden tener proteinuria, hematuria, hipertensión arterial, pero no tan fulminante como la tipo 1. Siempre pedir ANCA, anti-PMO, o los anti-PR3, que son ANCA-P y ANCA-C, y pueden tener trastornos pulmonares, cutáneos, empezar como una gripe y luego asociarse a todo este cuadro que si uno lo sospecha, uno hace una tomografía, se encuentra con imágenes alveolares que le impresionan un sangrado pulmonar, no lo duden, pidan ANCA, pidan anticuerpos antimembrana basal glomerular, y si ustedes ven que el paciente tiene sangrado pulmonar, háganle un lavado bronquiol alveolar, y hagan el análisis de la presencia de hemosiderina en los macrófagos, que es lo que te indica que el paciente tiene un sangrado pulmonar. Entonces tenés una altísima sospecha de que tiene una vasculitis pulmón-riñón. El tratamiento de estos pacientes es con metilprednisolona y también con ciclofosfamida. Estos son los benditos pulsos que se crearon: 3 pulsos de metilprednisolona en 3 días sucesivos, habitualmente de 1 miligramo kilo peso. Nosotros habitualmente damos 1 gramo por día durante 3 días, y el cuarto día ciclofosfamida, que puede ser de 0,1 a 1 gramo por metro cuadrado. Esto se sostiene durante 6 meses, es exactamente el mismo tratamiento que el lupus, y luego entra en la etapa de mantenimiento, que son por alrededor de 1 año y medio más, en total son 2 años, que lo podés hacer con azatioprina o con micofenolato mofetil. No se olvide que si es tipo 1, plasmaféresis, porque de lo contrario es un fracaso rotundo de la enfermedad. ¿Estamos? Profe, ¿nosotros tenemos que saber bien todos los tratamientos estos con corticoides? Ustedes tienen que saber bien el cambios mínimos, el de la glomerulonefritis membranosa, y en estos casos lo que tienen que saber bien es sospechar si es una tipo 1 u otra enfermedad, y entonces sí saber con qué se trata, pero no las dosis. Gracias. Las dosis no. Pero sí saber, por ejemplo, si es un tipo 1, si vos tenés sospecha de un Guttmacher, plasmaféresis. No digas nunca, podés darle corticoides, sí, pero la indicación es plasmaféresis. Y las otras situaciones, bueno, uno sabe que tiene que dar otro inmunomodulador junto con corticoides, nunca solo. Siempre el inmunomodulador asociado a corticoides, que es el antiinflamatorio, y la otra droga sería los anticalcineurínicos o el micofenolato mofetil, serían los antiproliferativos. Pero lo más importante es que ustedes sepan qué hacer con una membranosa, con un cambios mínimos, eso sí que es importante. Y con respecto al lupus, el lupus es una enfermedad sistémica, por ende nosotros no podemos hacer diagnóstico de lupus con una biopsia renal,
y el 60% de los pacientes lúpicos desarrolla una nefritis en el curso de la enfermedad, o sea, imagínense que es muy alto el porcentaje de pacientes que va a tener nefritis lúpica, tiene una morbilidad moderada, generalmente el que tiene nefritis lúpica, y es muy importante el diagnóstico y la patogénesis y darle un tratamiento. Está todo íntimamente muy ligado. Darle un tratamiento porque la nefritis lúpica no se va a curar sola. Como la sospecho, hematuria crenada, los cilindros, esta es la última clasificación de las glomerulopatías lúpicas. Yo se los traje porque es lo último que salió, es del año 2020, y esto es muy importante. El lupus no evoluciona de tipo 1, tipo 2 a tipo 3. No es que es estadio 1, estadio 2, es tipo 1, tipo 2, tipo 3, como se lo acabo de describir. No evoluciona, ¿me entienden? Entonces, por eso es que el lupus es una enfermedad que se rebiopsia. Se clasifica en 6 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y 4, el tipo 5 que es una, bueno, esto es lo mismo, nada más que uno prolifera el otro no, y por fin la tipo 6, que acá no está, pero que es la esclerosis renal terminal. Entonces, ¿cómo es la clasificación? Es histológica. ¿Por qué? Porque uno no puede definir qué tipo de glomerulopatía tiene un paciente. ¿Por qué? Porque a todos les pasa lo mismo. Todos tienen microhematuria, todos tienen cilindros, o no los tienen, pero sí tienen microhematuria, y todos proteinuria. Y ahí yo sospecho que tiene una nefritis lúpica, nada más. Pero después se biopsia. ¿Por qué? Porque cambian los tratamientos que hay que darle. Entonces, el tipo 1 habitualmente es un riñón normal y en la Argentina no se biopsia, pero fíjense que ya acá hay algunos depósitos mesangiales, por eso en el resto del mundo sí lo biopsian y se considera acá que es un riñón normal y que el paciente no va a cambiar su tratamiento, el tratamiento general que está haciendo para su enfermedad sistémica, para esta nefritis lúpica que tiene. El tipo 2 ya sí empieza a existir una proliferación. Y esta proliferación, fíjese cómo aumenta el número de células mesangiales y también aumenta la matriz mesangial. Las células endoteliales, los podocitos, eso se mantiene constante, pero empieza a cambiar el mesangio. Y la tipo 2 se clasifica en 2 cuando hay más proliferación de células o más proliferación del mesangio. La tipo 3 y la tipo 4 son exactamente lo mismo. Acá ya hay componente proliferativo re bien importante. Fíjense cómo está de distinto un glomérulo, este tipo 3 al tipo 4. ¿En qué se diferencia el 3 del 4? En que el 3 es focal. Y se acuerdan que hoy yo les dije que cuando era focal se afectaba a menos del 50% de los glomérulos, y cuando es tipo 4 es difuso, y eso quiere decir que hay una afectación del mayor al 50% de los glomérulos. Pero es exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? El tipo 3 y el tipo 4, la proliferación es la misma. Fíjense que acá, adentro del capilar, por supuesto que hay depósitos, ya acá, el paciente acá ya tiene depósitos subendoteliales, que son estos negros, hay polimorfonucleares y hay linfocitos que se metieron adentro del capilar. Fíjense que acá también hay depósitos subendoteliales, hay proliferación de células mesangiales, hay depósitos en la matriz, hay leucocitos y hay polimorfonucleares metidos por todos lados. ¿Se dan cuenta? Esta es la glomerulopatía más frecuente que se manifiesta en los pacientes lúpicos. El tipo
el tipo 5 es una membranosa. ¿Se acuerdan que yo recién les mostré? La membranosa tiene depósitos subepiteliales y estos depósitos por fin se van metiendo en las espículas y entonces después quedan englobados. Pero el tipo 5 tiene una variedad que es 5 más proliferación, que es 3 o 4. Y fíjense acá está la típica membranosa con todos sus depósitos a nivel de la membrana, con todos los factores proliferativos encima. Fíjense que acá hay adentro de la luz del endotelio, hay depósitos subendoteliales, que son de complemento y de inmunoglobulinas. Siempre tiene que haber inmunoglobulinas en estos depósitos que se ven acá. Acá hay proliferación en el mesangio, más la membranosa. Un karma es 5 proliferativa, se trata como proliferativa. Y por fin la tipo 6, que es una glomerulopatía evolucionado de todas estas lesiones que hay acá, que hay mucha fibrosis, hay mucha esclerosis focal, hay esclerosis global, y entonces ese es un paciente que ya seguramente tiene una insuficiencia renal crónica y que no tiene más chances de tratamiento. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué difieren estos pacientes? Bueno, a este tipo de paciente se lo trata con corticoides, ¿sí? Al tipo 3 se lo puede tratar con corticoides solos también, pero habitualmente nosotros los tratamos al 3 y al 4 y al 5 proliferado igual. ¿Con qué? Con pulsos. Y estos pulsos pueden ser son de corticoides, que se hace el mismo que en la glomerulopatía rápidamente evolutiva, 3 gramos en 3 días consecutivos, 3 gramos, 1 por día consecutivo, y el cuarto día se puede usar ciclofosfamida. La ciclofosfamida se puede dar 1 gramo por mes durante 6 meses y después pasarlo a tratamiento de mantenimiento. O también se puede usar ¿sí? ¿Con qué corticoide hacen los pulsos? Con metilprednisolona. Se hacen 3 pulsos de metilprednisolona y después se pasa a ver si está acá. No. Ahí está el tratamiento, ese es el último tratamiento que publicaron, que es el que yo les estoy contando. Entonces, espérense un poquito. Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Primero tienen que hacer pulsos de metilprednisolona. Son 3 gramos en 3 días. 1 día, 2 días, 3 días. El cuarto día se puede dar ciclofosfamida. Esta es una alternativa. Este es el cuarto día, no 4, ciclofosfamida. Y esta ciclofosfamida se puede dar 1 gramo en total durante 6 meses, 1 pulso por mes durante 6 meses, o también se pueden dar 500 miligramos 2 veces por mes, bimensual, 2 veces en el mes, 1 cada 15 días, durante 3 meses. Este es el Eurolupus, ¿sí? Y después, una vez que el paciente hizo o esto, con esta dosis de corticoides, una vez que uno le dio estos 3 pulsos, lo deja con 40 miligramos por día y empieza el descenso súper lento para que no tenga recaídas. Esto es la inducción.
Y después viene el mantenimiento. Y el mantenimiento, entonces, se hace con azatioprina, que se puede dar 150 miligramos por día. Se puede dar micofenolato mofetil, 2 gramos por día, y luego ir bajándolo, esto es O, o también se hacía ciclofosfamida vía oral en el resto del mundo, acá no la traen más porque es muy barata, entonces también se daba ciclofosfamida vía oral. Este mantenimiento, en total, todo esto tiene que durar 2 años. 2 años. Uno, por supuesto, va bajando las dosis, lo va adaptando y va viendo cómo evoluciona el paciente. ¿Estamos? ¿Y qué les iba a decir? También, en vez de hacer con ciclofosfamida directamente la inducción, se puede hacer micofenolato mofetil en vez de darle ciclo, pero la dosis de micofenolato mofetil arranca entre 2 a 3 gramos. Es bien alta. Entonces, si yo sé que mi paciente no tiene buena adherencia o no le garantizan que se lo van a dar, yo prefiero darle ciclofosfamida. Ahora también, por supuesto, se está usando rituximab o tacrolimus para estas glomerulopatías. También ustedes, si después se fijan con detalle, acá están los tratamientos y ustedes van a ver que se puede usar, fíjense acá, ustedes tienen micofenolato mofetil en el mantenimiento, y van a ver, si se fijan, ustedes van a encontrar lo que les acabo de contar. Si mi paciente no evoluciona como tiene que evolucionar, yo lo tengo que rebiopsiar y ver qué es lo que pasó. Y cuando el patólogo me informe, me puede informar que tiene actividad o que tiene cronicidad, y eso también va a definir el tratamiento que yo le voy a dar. Los índices de cronicidad, fíjense, porque tiene glomerulosclerosis, semilunas fibrosas, atrofia tubular o fibrosis intersticial. Entonces, ese paciente está listo. Si tiene mucho componente crónico, no va a responder a ningún tipo de tratamiento. En cambio, si está activo, sí. Bueno, es importante entonces, la biopsia no define la enfermedad del lupus. El lupus tiene un montón de manifestaciones sistémicas y uno tiene que llegar al diagnóstico de lupus. Cuando vayan a reumatología, les van a enseñar que existen criterios para el diagnóstico de lupus y no se puede hacer un diagnóstico a través de una biopsia renal. Siempre hay que juntar más criterios para poder llegar a ese diagnóstico. Y otra de las cosas, acuérdense, grábenselo y cuéntenselo al que no estuvo acá, porque es una pregunta bastante frecuente, es que no son estadios, sino que son tipos de glomerulopatías lúpicas. No son estadios, no es que el 1 pasa al 2, el 2 pasa al 3 y así sucesivamente. Por eso se rebiopsia, e incluso en otros lugares donde la biopsia es más barata y menos cruenta que acá, se biopsia intratratamiento para ver si el paciente está evolucionando bien y respondiendo. ¿Por qué? Porque ya se lo dije 800 veces, la proteinuria es lentita. Entonces, como la respuesta no es rápida, yo muchas veces no sé si está evolucionando bien, porque la proteinuria todavía persiste, pero si yo hago una biopsia voy a ver que los elementos proliferativos entraron a desaparecer y entonces yo me puedo quedar muy tranquilo de que lo que estoy haciendo está bien. Bueno, chiquis, no sé qué quieren que haga, si quieren que les dé diabetes Sí, o profe. como ustedes quieran. Les puedo hacer un súper resumen de diabetes. Díganme
Y ya que estamos, Bueno, vamos con diabetes entonces. Bueno, la nefropatía diabética. La nefropatía diabética tiene una incidencia altísima, o sea, se la considera una... como hay tanta diabetes, hay una cantidad excesiva de pacientes con nefropatía diabética y por supuesto estos pacientes van a la insuficiencia renal crónica. Esto debe ser una de las cosas que más deben estar investigando para tratar de cambiar esta genética y, por supuesto, obviar esta incidencia tan alta de enfermedad renal. Como yo no estaba dando diabetes, esto es del año pasado, lo estaba dando Paulina, me parece. Bueno, fíjense que en los países más desarrollados, la principal causa de ingreso de pacientes a hemodiálisis es diabetes, el 50%, nosotros vamos en camino. Entonces, hay cosas que son fundamentales, que ustedes tienen que, yo les resumo rápidamente. Hay factores de progresión de la enfermedad que son principales, como por ejemplo la hiperglucemia. Un paciente que está siempre hiperglucémico es un paciente que va a andar mal. El paciente que esté hipertenso, el que tenga proteinurias o no, el dislipémico y por supuesto el obeso, porque le va a agregar la hiperfiltración de la que hablábamos. A la hiperglucemia le va a agregar la hiperfiltración. Y hay otros factores como la edad, la susceptibilidad genética, que vas a ver pacientes, familias de pacientes diabéticos en diálisis, y el patrón non-díper, o sea, el que no está relacionado con el ritmo circadiano, que en la diabetes tipo 1, el paciente que tiene un non-díper, o sea, que está toda la noche hipertenso y se levanta y se pone más hipertenso, ese paciente en la diabetes tipo 1 es el paciente que seguramente va a terminar en diálisis crónica. Esta diapositiva nunca se ve porque tiene una flecha, pero no sé por qué. Bueno, esto lo vamos a pasar y esto también es importante y ustedes van a ver que hay factores que son súper importantes como la hiperglucemia, que va a alterar la parte metabólica y la parte hemodinámica, que va a afectar al glomérulo. La glucemia va a ser una alteración de la vía metabólica que va a afectar al glomérulo también, y la hipertensión arterial, que va a ser lo mismo. Entonces, el paciente que tiene hiperglucemia va a tener sí o sí glucosuria y a su vez va a tener un montón de productos de glicosilación avanzada, más el estrés oxidativo que lo va a inflamar un montón, y todo eso va a actuar sobre la barrera de filtración glomerular y va a traer como consecuencia la albuminuria. Y ya ahí, cuando exista albuminuria, no va a haber más tutía y el daño se va a reparar con fibrosis y por fin atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y esta glucosuria, ¿qué va a hacer? Va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, va a traer como consecuencia una hiperfiltración glomerular y también va a generar un factor inflamatorio que va a traer como consecuencia el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, además de otros factores, como la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo, estas son las principales causas por las cuales se genera la nefropatía diabética. Entonces hay una pérdida entre, del equilibrio de los balances entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, y eso va a traer como consecuencia un aumento de la presión intraglomerular, que va a traer como consecuencia esta maldita hiperfiltración y que va a concluir en la esclerosis focal y segmentaria de la que yo les hablé hace un ratito. Cuando nosotros hablamos de la historia natural de la diabetes, nosotros hablamos del diabético tipo 1, en el cual uno sabe cuándo es el diagnóstico.
muy distinto del diabético tipo 2, en el cual el paciente se va acostumbrando a esa disminución del nivel de insulina, y esto le va trayendo como consecuencia una serie de alteraciones, pero él se va adaptando. El 1 se queda de repente sin nada de glucemia, y entonces la mamá o alguno se da cuenta porque el chico cambia radicalmente, come a lo bestia, orina un montón, toma un montón de agua. Entonces uno puede saber qué día se inició esta enfermedad. Generalmente cuando arranca la enfermedad hay solamente cambios funcionales, no va a haber cambios estructurales, no va a haber daño, solamente va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Puede existir una albuminuria, pero que va a ser reversible, y hay un glomérulo grande, hay una nefromegalia, que es a causa de esa gran cantidad de glucosa que está pasando por la orina. Cuando vayan pasando los años, sí puede empezar a haber cambios estructurales, que son el engrosamiento de la membrana basal glomerular, y hay una expansión mesangial, porque hay muchos productos oxidativos, hay muchos factores de crecimiento, entonces van a generar estos cambios estructurales, pero que todavía el paciente no tiene trastornos de la barrera de filtración glomerular, por ende no tiene proteinuria. Una vez que pasen entre 7 a 10 años, entonces ahí sí va a tener una nefropatía inicial. Acá el paciente que va a tener hiperfiltración, y ahí es donde uno puede llegar a hacer algo. Cuando el paciente tiene rota la barrera de filtración glomerular y aparece esta microalbuminuria, que va a ser persistente, y después va a aparecer el aumento de la presión arterial, acá ya hay una nefropatía diabética instalada. O sea, acá el paciente ya tiene un daño que va a ser irreversible. Luego puede agregar la hipertensión arterial. Cuando tiene entre 10 años para arriba, ya tiene la proteinuria, o sea, ya no es más menor que 300, sino que acá la proteinuria va a ser más que 300, al principio selectiva, y después una proteinuria masiva no selectiva, y por fin elevación de la creatinina, y entre 15 y 20 o un poco más, de acuerdo a cómo se cuide nuestro paciente, este paciente va a estar en diálisis. ¿Entiende? Esto es muy lindo, pero esto es solamente para el diabético tipo 1. En el diabético tipo 1 es un niño, habitualmente no es obeso, no está estresado, no fuma, no toma un montón de medicamentos, entonces no fue operado, no es sedentario, habitualmente es así. Entonces estos factores de riesgo que tiene el 2, el 1 no lo tiene. Estos son dibujos de un glomérulo normal y de un glomérulo que está con una glomerulopatía diabética. No nos vamos a detener en todo esto, y esto es un cuadro que es, por adelante me parece que hay uno de colores que es más lindo, en los cuales este cuadro sí a ustedes les va a servir, porque fíjense que acá están en los años, abajo, acá, ustedes tienen los años. Primero hay cambios funcionales, está la hiperfiltración, y después ya viene la microalbuminuria con la hipertensión arterial. Fíjense que al principio hay una hiperfiltración que es prenefropatía, después hay una nefropatía incipiente, que generalmente acá el paciente lo que tiene es la albuminuria y la hipertensión arterial, y después esta albuminuria que va incrementándose, aumenta masivamente, y ahí entra a caer el filtrado glomerular, que ya son cuando tienen establecidos ya el daño persistente, y empieza a aumentar la creatinina y todo lo que viene atrás. Entonces este es un lindo cuadro que les va a servir mucho para tener una idea de la evolución de la nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la historia que... En la hiperfiltración, el único síntoma es la poliuria, ¿no? Es la poliuria, y si vos a este paciente le medís clearance, lo vas a tener super 1000 aumentado. Ok. ¿Cuánto es aumentado el clearance? Y más de 120. Oye.
O Ah. si lo medís por fórmulas, usás CKD-EPI. Ujú. No uses MDRD, si lo medís por fórmula. El Cochrane Gold no se usa más. Usa o el clearance, si es un obeso mórbido, te va a servir mucho más, porque el obeso mórbido, ¿se acuerdan que no se pueden hacer con fórmulas porque se desvirtúa toda la fórmula? Entonces te conviene toda la vida hacer clearance o medir por CKD-EPI. Ok. Y ¿Cuál es, acá, Lemma, la patología de por qué la obesidad te da la hiperfiltración? por el sobrepeso, porque tiene una mucha mayor cantidad de agua y de sal que cualquier sujeto normal. Entonces eso hace que tenga un sobreesfuerzo en filtrar y un montón de moléculas, genera un montón de ácidos y de moléculas más que cualquier sujeto, entonces necesita mucho más para poder liberarlas. Entonces Bueno, hiperfiltra. gracias. Y acá este es un dibujito en donde se ve perfectamente, que esto es muy interesante, la vasodilatación de la arteriola aferente que tiene un paciente diabético. ¿Por qué? Porque tiene un montón de glucosa y la glucosa es hidroscópica, o sea que va a traer un montón de agua, y cuando se meta todo ese líquido, todo ese plasma lleno de moléculas de glucosa, ¿qué va a pasar? La arteriola eferente se va a vasocontraer, entonces eso va a aumentar un montón la presión intraglomerular, y esto es lo que va a generar este bendito hiperfiltrado, que es el momento en el cual nosotros podemos llegar a evitar la progresión de la enfermedad. Después ya vienen los estadios, la historia natural, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, después ya viene la fase de la microalbuminuria, que son 10 o 15 años de evolución de la enfermedad, y que una vez que existe la hipoalbuminuria, este es un dato también requete contra importante. ¿Por qué? Porque aumenta o se acelera la caída de la tasa del filtrado glomerular, se acelera muchísimo, que habitualmente al principio cae 1,1 mililitros minuto por año en un paciente con proteinuria, y en uno sin proteinuria solamente 0,8, y después esto se acelera cualquier cantidad más y puede llegar a perder, si hay mucha proteinuria, hasta 1 mililitro por mes. Después vienen los estadios terminales y bueno, y por fin termina en fallo renal terminal. Y esto es de renal crónico, pero que a mí me interesaba también porque se aplica muchísimo a los pacientes diabéticos. Y fíjense que en un primer momento, cuando uno tiene una masa renal normal, ¿no es cierto?, la función renal, el filtrado glomerular, se mantiene dentro de valores aceptables, pero a medida que uno va aumentando la proteinuria y va bajando esta masa glomerular, ustedes ven que primero hiperfiltra, y después, cuando se perdió casi el 50% de la masa renal funcionante, la proteinuria aumenta un montón y entra a caer el filtrado, y acá aumenta la creatinina. Fíjense, recién acá ustedes van a ver que aumenta la creatinina en el suero. ¿Cuándo? Cuando el tipo perdió el 50% de la masa renal funcionante. Y la proteinuria, por supuesto, increciendo. Entonces, fíjense qué importante es medir función renal antes que esperar que aumente la creatinina, porque la creatinina va a aumentar cuando cayó el 50% de la masa renal. Una cosa que es importante, acuérdense que cuando ustedes tienen un diabético tipo 1 mayor de 12 años, empiecen a hacer un screening anual de la microalbuminuria o de la relación albúmina-creatinina en la orina, sobre todo cuando los chicos tienen más de 12 años de edad o tienen más de 5 años de evolución de la diabetes. Y en los diabéticos tipo 2, siempre, a todos háganle el screening. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo arrancó. Pueden determinar microalbuminuria, o sea, albúmina o proteínas versus creatinina, la tasa de filtrado glomerular, y pueden hacer una muestra de albúmina creatinina aislada,
o de lo contrario, juntar orina de 24 horas. Si la prueba me da una vez positiva, la tengo que repetir otra y otra vez, 3 veces, en 3 determinaciones distintas, en 3 meses distintos, para decir si tiene microalbuminuria o tiene proteinuria, ¿no es cierto?, entre 30 y 300, como ya sabemos, entonces tiene lesión renal. ¿Está? Acá está, es lo mismo, está escrito ahí, esta es la mortalidad, esto es lo que yo ya les mostré, ¿se acuerdan de la National Kidney Foundation? La gravedad de la proteinuria. Estos son los objetivos terapéuticos. Acuérdense que siempre uno tiene que tratar de tener una glicosilada menor que 7, una tensión arterial entre 130, 135 y 80 y 85, corregir la dislipemia. Si es de riesgo, antiagréguenlo y tratar de que la proteinuria sea lo más baja posible. La glucemia, la glicosilada menor que 7, la preprandial entre 80 y 130 y la postprandial menor que 180. Cuando le hacemos glicosilada, 2 veces al año, o en el paciente al que nosotros le cambiemos la medicación y después de 3 meses del cambio de la medicación, veamos si está bien o no está bien su control glucémico. Acuérdense otra cosa, cuando el paciente es insuficiente renal crónico, la glicosilada no sirve más. Cuando es un renal crónico y ya tiene anemia, no sirve más. ¿Por qué? Porque la vida media del hematocrito es mucho más corta y ustedes saben que la glicosilada es la glicosilación de la hemoglobina. Entonces, no sirve más porque la vida media de ese glóbulo es distinta. ¿Estamos? Acá están individualizado, cuando nosotros queremos un control muy, muy estricto de la diabetes, de la glucemia, perdón, en los jóvenes habitualmente, en los de corta duración, cuando tienen mayor expectativa de vida y cuando no tienen enfermedad cardiovascular, evitando las hipoglucemias. En cambio, hay objetivos más relajados, 7.5 a 8 de glicosilada, cuando son grandes, cuando hay complicaciones vasculares, cuando la expectativa de vida es más corta, cuando hacen hipoglucemias o están llenos de comorbilidades. Hay algo que les quiero recalcar. Acuérdense, para yo sospechar o confirmar o decir, sí, tiene una nefropatía diabética, tiene que tener tiempo de evolución. Yo no puedo tener inicio de una enfermedad y una nefropatía diabética al año. Eso no es una nefropatía diabética. Tiene proteinuria, tiene una diabetes diagnosticada hace un año, o que vos te das cuenta que es un paciente cuidado, con muchos controles, y no tiene evolución de una diabetes como para tener la nefropatía. Para tener la nefropatía tenés que tener tiempo para que se desarrollen las lesiones. Con respecto a la medicación de la nefropatía del paciente diabético con enfermedad renal crónica, porque después el paciente entra a perder su función renal. Entonces, acuérdense, súper importante, metformina hasta 40 más o menos, 35, 30, de filtrado glomerular uso metformina o lo uso con cuidado. Menos que 30 la tengo que suspender. ¿Por qué? Porque da acidosis láctica. O sea, yo no puedo usar metformina en un paciente que tiene un filtrado menor que 30 mililitros minuto. Sulfonilureas, no las puedo usar generalmente tampoco a partir del filtrado menor que 30, con mucho cuidado acá, dan mucha hipoglucemia, tienen eliminación renal, ese es el riesgo más grave. A veces cuando le dan un montón de sulfonilureas como la glicazida o la glimepirida, los pacientes se pasan una semana con hipoglucemias, así van y vienen, o sea, no conviene usarla. La pioglitazona es una de las drogas que se puede usar hasta incluso en diálisis. La linagliptina, lo mismo. La sitagliptina o la vildagliptina, lo mismo, con mucha precaución cuando el paciente está a 40, a 30 y después se pueden usar también, pero también tienen mucho riesgo de hipoglucemia. Los antagonistas del GLP-1
que son los de acción intestinal, se están usando cada vez más, ahora incluso se usan en estos pacientes, siempre se usaron, pero ahora se están usando un poco más. Y estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que son mágicos, ya se están usando acá, ya se usan. Se usan hasta filtrados de 30. Y ahora les explico por qué. Y la insulina siempre se puede usar insulina. Acuérdense que la insulina tiene también un metabolismo y excreción renal, por eso cuando el requerimiento de insulina es cada vez menor, me habla de que esta enfermedad renal está progresando y por eso mi paciente necesita cada vez menos insulina. Con respecto a estos inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, ustedes se acuerdan que el riñón tiene a nivel tubular un transporte máximo de hasta 180 miligramos. Entonces, cuando supera los 180, la glucosa aparece en la orina. ¿Quiénes son los encargados de esta reabsorción? Bueno, hay dos, los GLT1 que están en la parte más distal del túbulo contorneado proximal y los SGLT2 que son los que están en la parte más proximal del túbulo contorneado y que absorben el 90% de la glucosa que está filtrada, ¿sí? Entonces, hace un tiempo ya se descubrieron estos inhibidores del cotransportador. ¿Por qué se llama así? Porque reabsorben glucosa y reabsorben sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando hablábamos de la nefropatía diabética que tiene esta maldita hiperfiltración? El tipo tiene una arteriola aferente requete contracargada de glucosa, y como habíamos hablado, la glucosa atrae un montón de agua, entonces se aumenta esta carga filtrada a nivel glomerular, y la arteriola eferente, al haber tanto líquido, se aumenta, se activa el sistema renin-angiotensina-aldosterona, genera una vasoconstricción, y eso aumentaba la filtración glomerular. Estos inhibidores de los cotransportadores, que son las glifosinas, la empaglifosina, la canaglifosina y demás, ¿qué hacen? Este es un glomérulo normal, fíjense, hay una arteriola igual, la aferente que la eferente, y cuando se produce una situación de diabetes, hay un aumento, una vasodilatación de esta arteriola aferente, y generalmente se vasocontrae la arteriola eferente. Entonces, cuando se dan estos inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, se inhibe esta reabsorción de glucosa a nivel tubular, no entra más glucosa al suero y se logra una caída de la glucemia en una forma espectacular. No generan hipoglucemia. ¿Por qué no generan hipoglucemia estos inhibidores del cotransportador? Porque ellos lo que van a hacer es van a inhibir la glucemia, la reabsorción de la glucosa que está a nivel del túbulo. Pero si no hay, y bueno, no hay. Y si hay, no va a permitir que se reabsorba. Por eso no dan hipoglucemias. Y va a regular enormemente la glucemia a nivel del suero, y como también inhibe la reabsorción del sodio, va a generar una pérdida de sodio, una pérdida de glucosa, una gran cantidad de pérdida de agua, porque estos van a ir con agua. Entonces va a servir un montón para el tratamiento de la hipertensión arterial, para el tratamiento de la diabetes, y si el paciente es insuficiente cardíaco, lo va a ayudar un montón porque no va a absorber el agua y la sal. Si yo encima esto lo asocio a un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a hacer caer aún más la presión intraglomerular. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas drogas son las drogas del futuro. Van a servir para el tratamiento de todo, de la insuficiencia cardíaca, van a reducir el número de internaciones, van a mejorar el tratamiento de la hipertensión arterial, y si encima se asocian al enalapril o a un inhibidor
de los receptores, más aún. Por eso estas yo creo que son las drogas del futuro, y yo creo que es una de los grandes descubrimientos después de los inhibidores de la enzima convertidora. Yo creo que esto es lo más. Acá lo ven, acá está todo, me había olvidado esta cosa acá. Fíjense que entonces baja un montón, esta vasodilatación terrible baja un montón cuando vos das un inhibidor del cotransportador y le bloqueas el sistema renina-angiotensina, lo vasodilatás al final y haces caer un montón la presión intraglomerular. Eso va a mejorar la proteinuria, va a mejorar, como ya les dije, todo lo demás. ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que estas son las drogas del futuro, son las que van a impedir la hiperfiltración, y entonces yo creo que van a cambiar la historia de la nefropatía diabética. Por supuesto que después hay un montón de cosas más, estudios genéticos y demás que seguramente ustedes lo van a ver, ¿no? Cambiar los genomas y demás y evitar la enfermedad. Bueno, acá están las insulinas. Nosotros generalmente cuando los pacientes tienen diabetes e insuficiencia renal crónica usamos las insulinas de acción lenta con las correcciones, como con cualquier enfermedad, con cualquier otro paciente diabético que no tenga esto. El manejo de la presión arterial, por supuesto, acá como en todos, la dieta, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona, como a la cabeza, o los inhibidores de los receptores para bajar la proteinuria y vasodilatar la arteria eferente. Si no, acá están todas las asociaciones que ustedes pueden usar. Bueno, acá hay algunas cositas más, las dietas, bajar de peso, cosas habituales, que esto es fácil de entender. Y nada más. Me parece, no, este es un caso clínico. Bueno, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de diabetes. No sé si me quieren preguntar algo más. Yo tengo una pregunta, profe. A estos pacientes no se los tiene que biopsiar, ¿no es cierto? A los pacientes diabéticos habitualmente no se los biopsia, salvo que vos tengas dudas de que el paciente tiene otra enfermedad que no sea diabetes la que le está generando el síndrome nefrótico. Y, ¿qué te iba a decir? En el mundo ahora la nefropatía diabética también se biopsia. Se está empezando a biopsiar también. ¿Por qué? Porque te va a establecer el estadio de la enfermedad, el grado de fibrosis, esclerosis que tenga ese paciente y, por supuesto, el pronóstico de la enfermedad. Lo que pasa es que si no cambia los hábitos y demás, ¿viste? Va a ser muy difícil que esto cambie. Cada vez los países industrializados tienen más renales crónicos porque cada vez hay más diabéticos. Diabéticos tipo 2, por eso ¿cómo es que se llama? La diabetes tipo 1 es una diabetes que, por supuesto, es muy poco frecuente, entonces en diálisis, bueno, tenés muchos diabéticos tipo 1, tenés muchos diabéticos tipo 2. Profe, ¿cuánto había dicho usted que se podía llegar que podía llegar a disminuir el filtrado glomerular en un paciente que tenía proteinuria? ¿Cuánto? Ajá, Bueno, por mes, al dijo usted. al principio generalmente bajan un mililitro, 1 mililitro, 0,2 por año, pero cuando la proteinuria se hace masiva, suelen llegar a perder hasta 1 mililitro por mes. Buenísimo, O sea, gracias. el hecho de tener proteinuria hace que
que la enfermedad renal progrese muchísimo más rápido que el paciente que no la tiene. El paciente diabético con proteinuria evoluciona muchísimo más rápido y tiene mucha enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, que era eso, por eso ahí en esa presentación hay un cuadro que habla de la mortalidad, cómo aumenta la mortalidad y la morbilidad del paciente diabético tipo 2. Por eso cuando uno recibe pacientes tipo 2 en diálisis, habitualmente ya tienen muchas lesiones coronarias, ya tienen puesto stent, tienen enfermedades, calcificaciones valvulares, porque generalmente estos pacientes ya están calcificados, ya vienen, y con el trastorno del metabolismo fosfocálcico que les genera la insuficiencia renal crónica, bueno, terminan de calcificarse muchísimo más rápido. Y esto, los que tienen proteinuria ya vienen en su mayoría muy secuelados, o ya tienen amputaciones de los dedos, ¿vieron? Y bueno, ¿eso es por qué? Porque son pacientes que habitualmente tienen proteinuria, y esa proteinuria afecta mucho a la salud endotelial, o sea, hay mucha enfermedad endotelial. Y ahí había un cuadro, lo que pasa es que yo lo pasé rápido, pero hay un cuadro donde se ve la mortalidad que tienen y la morbilidad que tienen estos pacientes. A ver, si tengo acá una foto de eso, de la enfermedad renal crónica, no me acuerdo si lo tengo acá. Diabética. No, no la tengo, qué lástima, no la cargué acá. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo más. A ver, acá había unas fotos horribles de las enfermedades vasculares. Acá, miren, fíjense, estos son pacientes que están en diálisis, y fíjense cómo tienen, fíjense cómo están calcificadas las arterias, ¿la ven? Cómo tienen acá, cómo tienen estas calcificaciones arteriales, ¿eh? Esto es una mujer relativamente joven que ya tiene mucha enfermedad vascular. Después fíjense acá, en esta pelvis, cómo tiene también, miren esto, parece una arteriografía, ¿eh? Acá también. Tienen muchas lesiones vasculares. Después, acá pueden ver una aorta. Miren este perfil, cómo se nota. Esta es la arteria aorta. Fíjense que también parece una arteriografía. Ahí está la columna vertebral. Acá hay otra aorta. Fíjense acá, esto, cómo la tiene toda calcificada. Esto es una mama, parece que tuviera liquid paper, ¿no? Pero miren, eso es la mama de una señora en diálisis. Esta es la misma paciente, la mama contralateral. Miren cómo está esto, ¿no? Toda calcificada está. Entonces, y estos son todas personas que en su mayoría son pacientes diabéticos. Así que bueno, es re importante todo esto acá. Bueno, cualquier cosa me preguntan, yo no tengo problemas, si tienen dudas o qué sé yo, me escriben y yo les contesto. ¿Estamos? ¿Me quieren preguntar algo más? Bueno.
Nos vemos en el examen. Suerte. Bueno, profe.